Vamos a dar una pequeña reseña muy cortita, Eli. Bueno, nosotros te decimos cariñosamente Eli, pero tu nombre correcto es Blanca Elena Valenzuela, ¿verdad? Es correcto. Tú eres nuestra gran consejera de la región 5, que es la parte noroeste de México. Es correcto, así es. Incluye Mexicali, Tijuana y Ensenada, ¿no? Creo que son 3 organismos, ¿no? 5 contando los martinistas. Ah, 5. bueno, sí, nomás dos organismos martinistas. Así es. La profesión tuya, por lo que estaba mirando en tu currículum, eres licenciada en Derecho. Así pero es. como que te inclinas por la parte tributaria del derecho, ¿no? Es correcto, sí. Qué bueno, qué interesante. Y bueno, has ocupado todos los cargos administrativos y ritualísticos que existen en la orden, así que para qué mencionarlos todos. Menos a muerte. Esa es la única que no me ha tocado. Y el tema que vas a atravesar de hoy es el poder de la palabra, que ya lo habíamos hablado allá cuando estuvimos en Monterrey. Espectacular, interesante. Bueno, ya estaba mirando que ha entrado a cerca de 200 miembros, que es más o menos la participación que tenemos, excelente. Y te dejo con la membresía. Alberto te va a ayudar ahí nuevamente a poner la presentación, compartir pantalla y todo eso. Y voy a estar aquí. Te deseo el mejor de los éxitos. Disfruta de este momento que no se repite muy a menudo. Hay que disfrutarlo a plenitud, el presente. Y nos vemos en el foro. Así que voy a estar aquí escuchándote con mucha atención. Excelente. Y gracias por tu ayuda y tu participación. Muchas gracias. Gracias a usted por la invitación, venerable gran maestro, muy amable. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ay, perdón. Quiero quitar esta parte de aquí, no sé cómo puedo hacerlo para acá, ¿ok? El verbo, la palabra, la espada que otorga un honor o decapita al enemigo. Qué importante es el buen uso de la palabra. Nosotros, como estudiantes de misticismo, sabemos de la importancia de utilizar bien nuestra expresión hablada, pues conocemos la carga energética que vibra en ella y que, así como podemos emplearla para el bien, podemos utilizarla para el mal. Desde los albores de la humanidad, hemos sentido la necesidad de expresarnos. Primero fueron gruñidos y a medida que fuimos evolucionando, logramos pronunciar frases elaboradas dentro de un lenguaje que contiene palabras que, en sí, engloban sentimientos como la alegría, el enojo y la admiración, entre otros. Utilizar palabras correctamente nos ayuda a crear certidumbre acerca de un planteamiento, a aportar a la comunicación claridad y a alejar los malos entendidos o la falta de comprensión de un tema. Cuando los vocablos se emplean pertinentemente, logramos efectividad en aquello que queremos transmitir o mostrar. Por la condición de su energía, sean dichas de manera positiva o negativa, y debido a su carga vibratoria, las palabras se constituyen en decretos lanzados al cósmico, atrayendo para sí o para otros el beneficio o maleficio de lo expresado. Por citar un ejemplo, ¿cuántas veces no nos hemos visto pronunciando frases como, si no es esto, no lo quiero? Este mugroso cacharro, no me estés molestando, no vas a poder con eso. Son palabras que encierran un disgusto o una molestia por algo que está saliendo de una manera contraria a lo que deseamos obtener, o inclusive porque a nosotros nos dijeron eso en el pasado y lo dejamos sembrado en nuestro inconsciente, replicándolo hacia otra persona cuando nos toca el turno, provocando que este último haga lo mismo a su vez con un tercero. Esto en caso de que esta persona no logre hacer una transmutación de ese pensamiento que fue negativo y que le dejó una mala experiencia. Aquí tenemos una imagen, por ejemplo,
de una niña que está escuchando palabras hirientes. No te quiere, tu papá no vale nada, solo piensa en ti, jamás te llama, etc. Son palabras, son frases que se quedan en el inconsciente de la persona y en un momento determinado puede llegar a replicarlas con otra persona, provocando el mismo dolor. Luis Claude de San Martín cita en su libro denominado Libro Rojo, la libreta de apuntes de un joven elegido Cohen: la espada del hombre es su palabra. Imaginen lo hiriente que puede llegar a ser para una persona estar escuchando frases llenas de odio o de reproche que lastiman su sentir. Es preferible quedarse en silencio cuando se tiene una molestia, respirar, meditar si vale la pena expresarnos con desagrado por alguna situación incómoda. Es como si trajéramos una piedra en el zapato y nos está molestando. En consecuencia, tras esa molestia, empezamos a alterarnos y a responder o a tratar de una manera poco agradable a las personas que nos rodean. Pero, ¿qué pasa si entendemos que traemos una piedra en el zapato y nos detenemos un momento? Nos quitamos el zapato, le sacamos la piedra, limpiamos el calcetín, nos volvemos a colocar el zapato, respiramos y comenzamos a caminar más tranquilamente. En consecuencia, cambiará nuestra actitud hacia las personas a quienes nos dirigimos. Aquí es precisamente en donde hacemos la conversión en el estado de ánimo al comprender que existe dentro de nosotros algo que nos está molestando y que al percatarnos de esa condición optamos por cambiarla para mejorar, para ser felices y contribuir a la felicidad de quienes nos rodean. Aquí es en donde nos valemos de la prudencia. En el libro denominado En vos confío, se hace mención a esta virtud. Señala: escucha las palabras de la prudencia, atiende a sus consejos y guárdalos en tu corazón. Sus máximas son universales y todas las virtudes se apoyan en ella. Ella es la guía y la dueña de la vida humana. También dice: pon un freno a tu lengua, pon una guarda en tus labios, no sea que las palabras de tu propia boca destruyan tu paz. Que aquel que se burle del cojo tenga cuidado de no empezar a cojear. Quien quiera que hable con gusto, escuchará sus propias palabras con amargura en su corazón. Del mucho hablar viene el arrepentimiento, pero en el silencio está la seguridad. El hablador es un perjuicio para la sociedad. El oído está harto de su murmuración. El torrente de sus palabras acaba con toda conversación. Con estos ejemplos encontramos que podemos cambiar un ambiente. Primero, entendiendo qué es lo que me está ocasionando ese malestar. Aquí utilizamos el pensamiento para posteriormente sentir dentro de mí que puedo modificar y transmutar un sentimiento o una condición que va implícita en la voluntad. Y por último, poner en práctica esa intención por medio de la acción. Para podernos allegar de esa prudencia, podemos poner en práctica lo aprendido como estudiantes en el misticismo Rosacruz. En las meditaciones entramos en un estado de paz profunda que nos llena de energía, nos da tranquilidad y templanza. Realizamos la alquimia espiritual
que nos es necesaria para brindar a nuestro organismo el equilibrio que le ayuda a tomar con serenidad las situaciones del día a día. Nos ayuda a convertirnos en seres comprensivos sin tener los alcances de ser permisivos, como bien lo señala la frase emblema de nuestra amada orden Rosacruz, que dice: la mayor tolerancia dentro de la más estricta independencia. Asimismo, ponemos en práctica las leyes universales como lo son la ley de la armonía, la ley de la compensación y la ley del equilibrio. En el libro denominado Las leyes herméticas del alma, escrito por el fráter Cristian Arturo Godínez, se hace referencia a la ley de la armonía, citando lo siguiente: todas las acciones producen una reacción, y como se mencionó anteriormente, dicha reacción se torna consecuentemente en una nueva acción, la cual incitará a una nueva reacción, y así sucesivamente. Pero cuando pensamos y sentimos, estamos emitiendo una vibración específica, una energía. Si dicha energía se acumula, es decir, es repetitiva y constante o frecuente, el ser entra en un estado armónico con dicha vibración, sea esta positiva o negativa, constructiva o destructiva. Ley de la compensación. Toda acción trae como consecuencia una reacción. La ley del equilibrio, por su parte, dice: todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como si fuera un péndulo. En la medida del movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es el equilibrio. Eso cita el Kybalión. Como podemos observar, una vez que comprendemos y tenemos como objetivo darle un sentido positivo a las palabras, comenzamos a cambiar en automático esa energía para atraer hacia nosotros y hacia quienes nos rodean más y más bendiciones, pues con ello transmutamos, realizamos una alquimia cambiando la polaridad de las situaciones que se generan como parte de esa materialización de la energía que atraemos hacia el plano tangible o intangible, pues esta puede impactar directamente en nuestro cuerpo físico, llámese generando una enfermedad o en algo material que sería provocar la pérdida de un objeto que queremos. Porque sabemos que todo tiene un espíritu, todo vibra y percibe la vibración emitida dentro del sentimiento que le dimos a la palabra que salió de nuestra boca. Aquí tenemos, por ejemplo, una pequeña imagen que dice: cuida lo que dices, las palabras vibran y crean tu realidad. Pero, ¿qué quiere decir bendición? La Real Academia Española lo define como de latín benedictio, es decir, la acción y el efecto de bendecir. Pero vamos más allá. Vamos a desglosar en sí la palabra, porque esto realmente ya no lo menciona la Real Academia Española. Si desglosamos la palabra, tenemos que bene significaría bien, dictio significaría dicción o dicho, lo que trae como resultado que puede decir bien dicho. Es lógico que para poder hablar bien, nuestro interior tiene que estar en armonía, contar con un buen estado de ánimo para poder expresar satisfactoriamente, para podernos expresar satisfactoriamente,
Pues cuando estamos atravesando por un momento de enojo o de depresión, esa polaridad negativa nos invita a realizar locuciones no gratas. También sucede que en el ámbito en el que nos desarrollamos, sucede que convivimos, sea por el trabajo o sea por el lugar en donde nos tocó vivir, con personas que disfrutan hablar con maledicencias, que de no poner un freno y educarnos a hablar correctamente, estaríamos inmersos en el contagio del léxico vulgar y soez que desencadena una baja tasa vibratoria. Aquí me permití colocar una imagen donde están unos chicos que pareciera ser de una pandilla y que pues desafortunadamente muchas veces estas personas no tienen la costumbre de hablar de una manera educada. En la otra imagen pues tenemos a una persona de cuya boca salen palabras pudieran resultar antisonantes. La imagen demuestra que está molesto, tiene puño cerrado y hay inclusive por ahí una calaverita, unas bombas. ¿Por qué? Porque está externando el sentimiento de enojo, de molestia, y lo que está saliendo de su boca son expresiones no gratas, expresiones groseras. Sucumbir a los chismes tampoco ayuda, pues nos crean condiciones contrarias a lo que pretendemos atraer, que es la paz, la armonía y el amor. Si vamos a abrir la boca, que sea para emitir palabras sensatas que ayuden a hablar bien de otros. De lo contrario, es preferible quedarnos callados. Dice el Libro Rojo de Luis Claude San Martín: retente de hablar cuando no te sentirás gravitado por un pensamiento vivo y cuando tu palabra podría ser vana. Así como un buen músico tiene su oído afinado para poder disfrutar de las más bellas melodías, también nosotros podemos permitirnos el hablar bien, aunque estemos conviviendo entre personas que por su nivel cultural o educativo prefieran emplear mal el don que les fue otorgado. Somos, de entre todos los reinos de la creación, los únicos facultados para hablar. De ahí que estamos obligados a hacer buen uso de esa virtud que nos fue conferida. Entonces, digamos el bien a quienes nos rodean. Hablemos con palabras de verdad, que expresen nuestros mejores pensamientos de paz profunda. Quizá a alguien le guste y prefiera copiar ese buen modelo de conducta, esto sin evitar crecernos en el egocentrismo. Podemos utilizar frases como: hoy es un buen día, todo mi cuerpo vibra en salud y en bienestar, qué bien te ves, todo va a salir bien, eres una persona bendecida. Vamos a ver de qué manera podemos solucionar esto. Enfoquémonos en encontrar las soluciones. Lo vas a lograr. ¿Estás lleno o estás llena de virtudes? Te amo. Al brindar palabras de ánimo a nosotros mismos y a nuestros semejantes, apoyamos a que la tasa vibratoria positiva se incremente y vamos permitiendo que vaya fluyendo esa armonía que nos llena de júbilo, y en automático también nuestra luz se expande y se expande aún más, creando un bello campo de energía que nos da fortaleza, confianza y bondad. Es algo que nuestro organismo agradecerá. Y como dice la imagen que he colgado aquí, dice: si tú vibras alto, vibramos todos. Hay ocasiones en las que expresamos frases tratando de inspirar a otros, pero que debemos cuidar la estructura en la cual las plasmamos, cuidar estructurarlas de tal manera que lleven implícitas la armonía que deseamos generar.
Como ejemplo, puedo citar la contribución por la paz escrita por nuestro pasado imperador, Ralph Maxwell Lewis, que tuvo una modificación, pues por más bella que intentó ser, no plasmó apropiadamente el estado de paz profunda que deseaba transmitir. Como podrán ver en esta imagen, dice: antes, soy culpable de provocar la guerra cuando por soberbia uso mi inteligencia para perjudicar a mis semejantes. Afortunadamente tuvo un cambio para hablar de una manera más positiva y después lo encontramos con la contribución Rosacruz por la Paz, que ya todos conocemos, que dice: contribuyo a la paz cuando me esfuerzo por expresar lo mejor que hay en mí en mis relaciones con los demás. En otro ejemplo, podemos citar a los 10 mandamientos. Estos, con el debido respeto, si ustedes se fijan, fueron elaborados de una manera en negativo. Si hubieran estado estructurados de una manera positiva, fuera más fácil cumplirlos. Sin embargo, están expresados de manera incorrecta, pues al realizar ordenamientos dispuestos en sentido negativo, puede ocurrir que se atraiga una situación en un efecto contrario a lo que deseamos. Por citar un ejemplo, uno de los 10 mandamientos dice: no robarás. ¿Cuál es la consecuencia que puede llegar a ocurrir por hablarlo en sentido negativo? Pues que se efectúe un robo. Por lo tanto, debería decir: serás honrado. Tenemos otro ejemplo que dice: no mentirás. Bien podría decir: hablarás palabras con verdad. Utilizar el adverbio no. Muy coloquialmente utilizamos el adverbio no en nuestras expresiones, que predispone a que suceda precisamente lo contrario a lo que deseamos. Por eso es mejor estructurar la frase a manera de decir lo que sí queremos que ocurra. Por citar un ejemplo, muchas veces decimos: no vas a ganar dinero. Una consecuencia que probablemente pase es que sí se gane dinero. O no dejes de hacer lo que te pedí. Una consecuencia probable es que se deje de hacer lo que fue pedido. El adverbio nunca lleva también implícita una negación. Muchas veces decimos que nunca me aparte de ti, cuando sería más positivo y más armonioso decir que siempre esté a tu lado. Las bromas o las burlas. En México hay un dicho muy común que dice: entre broma y broma, la verdad se asoma. Como ya lo vimos anteriormente al referirnos al libro En vos confío, cuando hablamos de la prudencia, debemos tener cuidado de esa forma ocurrente de referirnos a alguien, ya que podemos lastimar a una persona en lugar de hacerle caer en gracia con el comentario que estamos haciendo, provocando además que ese efecto se vuelva en contra de nosotros mediante la puesta en práctica de la ley causal. Vamos a recordar, por favor, ese texto que dice que aquel que se burle del cojo, cuidado de no empezar a cojear. Quien quiera que hable con gusto de las faltas de otro, escuchará sus propias palabras con amargura en el corazón. ¿Por qué ponemos en práctica la ley causal? Vean lo que dice el Kybalión. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada se escapa a la ley.
Ahora que conocemos el beneficio del buen uso de la palabra, vemos todas las formas que podemos utilizarla para hacer el bien, tal como si se tratara de una varita mágica que por la irradiación de su energía será útil para crear, transformar o inclusive transmutar una condición o una situación determinada. Y por supuesto, debemos recordar siempre las palabras que están en el cuadro de honor, mismas que son la llave que nos abren muchas puertas y nos llenan de armonía al decirlas. El saludo, el decir buen día, buenas tardes, buenas noches. Además de ser considerado como una norma de etiqueta, de buen gusto y de buenos modales, el saludo lleva implícita una bendición enviada hacia nuestro oyente. Se le está deseando que tenga una jornada pacífica o un descanso reparador en paz y en armonía. Muchas veces dejamos de saludar porque es molesto enviar un saludo, decir un buenos días y no recibir la respuesta. No recibir también un buenos días para nosotros. Por nuestra parte, enviemos la bendición. Vamos influyendo en ese buen estado de ánimo para esa persona que tenemos enfrente. Vamos deseándole que tenga un buen día, una buena tarde o una buena noche. El por favor. Con esta frase evitamos que lo que pedimos lleve un tono imperativo, de orden o de mandato, pues demuestra la humildad en nuestra solicitud. Gracias, la Reina de Reinas, la palabra que engloba el bienestar que experimentamos por recibir un beneficio de cualquier índole y la expresamos para hacer saber a nuestro benefactor que la ayuda fue bien recibida. La empatía. Cuando nos ponemos a platicar con una persona que está deprimida, iniciamos una charla en la que logramos interiorizar tanto con nuestro interlocutor que acabamos encontrando el motivo de la depresión que tiene, y con las palabras que emanan de nosotros en bien de buscar la paz interior del otro, hacemos que logre la transmutación de su sentimiento y darle un giro completo a esta situación que está atravesando, obteniendo inclusive una solución al problema. Las ondas sonoras emitidas con la voz viajan a través del tímpano hacia el cerebro, dispersándose por todo el cuerpo, tal cual como si aventáramos una piedra hacia el agua, creando ondas expansivas que permiten que fluya la energía, sea reparadora o sea destructiva, para el organismo de quien escucha y, por supuesto, también para el nuestro. Aquí muchas veces nosotros como estudiantes rosacruces sabemos la práctica de la curación a distancia. Esa es una manera que tenemos también de curar, presencial, estando de frente con nuestro interlocutor. La única sugerencia sería en este caso evitar entrar en el interior de nuestro interlocutor cuando estemos viendo que esta persona está cerrada, que prefiere evitar comentarnos qué es lo que está sucediendo. Allí mejor pues utilizamos nuestra práctica de la curación a distancia o enviarle nuestros mejores deseos de paz profunda en nuestro sanctum o inclusive en nuestro trabajo templario. La sinceridad es la cualidad de hablar sin fingir, es hablar con la verdad. La vibración que plasmamos en cada palabra que decimos llega a calificarse como verdadera o falsa. Hay oídos bien adiestrados para captar esa diferencia. El pasaje bíblico de Juan, capítulo 8, versículo 32, cita al Maestro Jesús diciendo: conoceréis la verdad y la verdad
os hará libres. Hablar con sinceridad nos allana el camino. El libro En vos confío cita esta virtud con el siguiente texto. La lengua del sincero tiene arraigambre en su corazón. La hipocresía y el engaño no hallan sitio en sus palabras. Él se ruboriza con la falsedad y queda confundido, pero al hablar la verdad tiene los ojos fijos. Como hemos podido observar, tenemos el don de bendecir a la gente con nuestras palabras para ayudarles, para cambiar sentimientos tristes en alegres o para apoyarles a comprender el por qué están atravesando por alguna situación en particular. Entonces, tenemos el derecho y la obligación de utilizar correctamente nuestras palabras para hacer el bien, porque somos enviados para hacer el bien, porque ese es nuestro trabajo como estudiantes rosacruces. Recordemos el principio hermético que dice, como es arriba, es abajo. Relacionado con ello, y aunque no esté manifestado como tal dentro de dichos principios herméticos, sería consecuente inferir que, como es adentro, es afuera. Las palabras que salen de nuestro ser expresan por sí mismas el estado de ánimo y estado de evolución en el que nos encontramos. Evitemos entonces desquitarnos con otros por lo que nos ha pasado. Cortemos con viejos paradigmas y estructuremos nuevas formas de hacer valer nuestro yo, impulsándolo en beneficio de los demás. Aquí tenemos unas imágenes que dicen, de lo que está lleno tu corazón, estará llena tu boca al hablar. Y también otra imagen que dice, no es lo que dices, sino la vibración con la que lo dices. Por tanto, hablemos palabra de verdad, palabra que dé vida, palabra que ayude a nuestros semejantes y a nosotros mismos, que por la ley de la compensación nos será devuelto el bien que hagamos a los demás. Si nos enfocamos en hacer, en bien decir, lo lograremos. Querido frater, querida soror, vive cada día tu palabra de manera que llene de bendiciones y que puedas compartir con quienes te rodean la expansión de tu luz. Muchas gracias. Excelente, Edith. Gracias. Muy inspirador. Vamos con la participación. Tú sabes que dijiste algo ahí que me interesa mucho. Hoy día, antes de llevarte la pregunta, yo he visto que hay como una sensibilidad enorme hacia el uso de las palabras. Y entonces, como la palabra bendición, que es como bien decir, como que no se nos educó muy bien en el significado de las palabras. Yo estaba mirando el otro día estaba viendo algo que me llamó mucho la atención, y es que la palabra hombre es un genérico, yo no lo sabía, sí, que viene del término homo, como homo sapiens, por ejemplo. Pero realmente lo que viene siendo es como un genérico, o sea, realmente la palabra originalmente no distingue el sexo de la persona, sino que se utiliza como, pero también existe la palabra homo como despectivo, porque estaba hablando con una soror que me estaba, la posibilidad, estamos cambiando de que en la monografía no diga hombre, sino hombre y mujer, para que estén los dos. Pero parece que anteriormente, a nuestros tiempos, se utilizaba mucho los genéricos. Por ejemplo, cuando se hablaba del hombre, se hablaba de los dos, como un concepto general, ¿no? Es correcto. Alberto, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy, gran maestro. Bueno, te voy a dejar con Eddie para, si nos han llegado algunas preguntas, comenzar ahí. Si no, yo meto la cuchara un poquito, ¿ok? Okay. Tengo por aquí dos. Déjame, solo voy a detener su presentación. Sí. Y voy a activar mi video. Aquí está. Entonces, bueno, voy a leer una que está aquí en el chat.
que es el frater César. Dice, considero que el mejor ejemplo del poder creativo de las palabras son los sonidos vocales rosacruces. ¿Es así y por qué? Bueno, estamos creando una energía a través de la utilización de los sonidos vocales. Esa energía enfocada en algún área específica, sabemos para lo que la podemos emplear. En esa radiación de la energía que genera nuestro cuerpo con las vocalizaciones, es para hacernos entrar en un estado de paz profunda, de armonía en nuestro organismo. Y es una de las mejores maneras que tenemos para hacer una autocuración. Espero que haya quedado respondida su pregunta. El frater Jesús Malavé dice, como seres duales que somos, podemos decir que las palabras positivas, constructivas, de elevada vibración, emanan del ser superior espiritual, y las palabras negativas, destructivas, de baja vibración, tienen su origen en el ser físico inferior, por lo cual debemos controlar, dirigir el ser físico. Sí, hace un momento cité cuanto más evolucionados estamos, cuanto más preparados estamos, es más fácil autocorregirnos cuando puede venir una situación que nos esté provocando un estado de ánimo que pueda concluir en decir alguna maledicencia, por citarlo de alguna manera. Cuando ya tenemos una evolución, cuando ya sabemos cómo tranquilizarnos, cómo comprender lo que está sucediendo, es más fácil para nosotros hablar palabras con verdad, palabras que generen una tranquilidad, más que continuar provocando una desarmonía. Tomás Rosario dice, cuando usted menciona, no es lo que dices, sino con la vibración que lo dices, ¿se refiere a la entonación? Sí, viene mucho la entonación en ese aspecto, porque muchas veces podemos estar diciendo, qué bien te ves, ¿eh? Sí, qué bien te ves. O en lugar de decir, qué bien te ves, qué bien te ves. ¿Se fijan más o menos la estructura, la connotación que estoy empleando? Es diferente, es diferente. Entonces sí se puede percibir, sí se puede percibir. El frater Luis dice, ¿qué opina de las palabras que tienen un poder especial y que nuestra orden nos enseña en los estudios? Pues son maravillosas, son llaves, son claves que tenemos para lograr una existencia mejor, para salir inclusive de adelante en algún momento de trance. No me aboqué a citar las palabras en este momento, en esta exposición, porque sería entrar un poco al estudio de las monografías. Y pues sabemos que esa parte está restringida, pero nosotros sabemos con qué palabras salir adelante en un momento determinado. Hay una condición vibratoria que se está manifestando y nos ayuda. Dice el frater Abel, ¿qué sucede cuando decretamos y por algún problema se distorsiona en vocabulario? Lo mejor es detenernos,
cancelar ese pensamiento, esa vibración que fue generada e inmediatamente transmutarlo con pensamientos de paz profunda, con palabras de amor, con palabras que evocan ideas constructivas. El frater Daniel dice, la palabra es mágica porque cambia el estado vibratorio. ¿Qué opina usted de la vieja frase que dice, haz el bien sin mirar a quién, que repetían algunas abuelas a sus nietos? Bueno, pues imagínense, con esa frase nos lo dice todo. Nosotros, una persona que ya está evolucionada, se va a fijar únicamente en hacer el bien sin pensar en recibir nada a cambio, simple y sencillamente por esa sensación que percibe el organismo de saber que está haciendo bien las cosas, sin detenerse a fijarse si va a ser retribuido o no. Lo mejor es sentirse uno bien sabiendo que hizo bien las cosas. El frater Joaquín dice, ¿funcionan las afirmaciones y cómo debemos practicarlas? Sí, sí funcionan las afirmaciones. Recordemos ahorita que por repetición se genera esa energía para atraer hacia nosotros las cosas que deseamos. Entonces, es muy bueno porque genera esa vibración, esa energía para atraer lo que deseamos. Ya di un poquito la vuelta en eso. Es atraer por medio de la repetición lo que deseamos conseguir. Frater Alfonso Buruzal pregunta, cuando un estudiante Rosacruz se acerca al estado Rosacruz, ¿tendrá palabras para expresarlo? Sí, porque volvemos al comentario de la evolución. Una persona que está evolucionada va a generar palabras, acciones que den a demostrar ese estado Rosacruz. Ese hacer el bien sin mirar a quién, ese organizar bien sus palabras a manera de que sean para beneficio y evitar que sean para destrucción. El frater Jaime Hernández dice, la pregunta es en un sentido místico y es la siguiente. ¿En la creación fue primero el pensamiento o la palabra? Aclarando que se dice en ocasiones pensamos antes de hablar y en otras hablamos antes de pensar. Bueno, si nos detenemos a imaginarnos un poquito que estamos dentro de nuestro cerebro, se estructura primero la frase dentro de nuestro cerebro y después la citamos con nuestra boca. Cuando nos enseñamos a hablar correctamente, podemos tener esa habilidad de reestructurar lo que queremos decir. Muchas veces nos tardamos un poquito en poder generar una frase, una palabra que sea la correcta a lo que deseamos transmitir. Pero en el pensamiento es la primera parte en donde estructuramos una palabra. El frater Gilberto pregunta, ¿cómo conciliamos la atracción por lo decretado con las palabras y el karma del individuo, es decir, algo ya decretado cósmicamente? Bueno, podemos transmutar generando una vibración positiva con nuestras palabras, con nuestras acciones,
cambiar el estado vibratorio de las cosas o de las situaciones. El frater Renato dice, muchas gracias, Soror Blanca, por su conferencia. Dice, nuestro venerable gran maestro escogió a la persona indicada para ello. Gracias. A veces muchas verdades son incómodas y duele a pesar del tacto que podamos tener para expresarlas. ¿Es preferible callar siempre ante ello? En caso de que las palabras que sean más convenientes no las podamos tener presentes, es mejor callar. Si sabemos que puede llegar a ser algo hiriente, es mejor callar. La palabra para bendecir debe salir de nuestro ser interior. Sí, porque usted va a bendecir, porque ya está generado desde su corazón, desde ese querer aportar o que suceda algo bueno para la persona a quien nos estamos dirigiendo. Pregunta, ¿el proceso hacia lo positivo en la contribución a la paz significó una nueva intención más amable y abierta, eliminando de los escritos el adverbio no? ¿La humanidad ha crecido? Sí, en realidad siento que logró el pasado imperator darse cuenta de que estaba estructurado de una manera que dejaba de reflejar ese verdadero estado de paz profunda que se quería transmitir a las personas. El frater Jesús dice, ¿podemos conocer el nivel evolutivo de una persona al observar detenidamente el tipo de palabras que expresa con regularidad? Sí, es correcto. Es correcto. Por eso tenía por ahí una imagen que dice que de lo que está en el corazón habla la boca. El frater Daniel dice, ¿podría por favor describir cómo evitar el choque destructivo del ejemplo al que se refirió de la piedra en el zapato o el de la piedra de tropiezos que pueden ofuscarnos y reaccionar poco correcto? Bien, este ejemplo de la piedra en el zapato es por citar que muchas veces tenemos una situación que nos resulta incómoda, pero que lejos de percatarnos qué es lo que nos está sucediendo, en lugar de detenernos para meditar un poco acerca de qué es lo que nos está sucediendo, desafortunadamente muchas veces nos sentimos mal, nos sentimos alterados y nuestra consecuencia es que si viene alguien y muy amablemente nos quiere hacer una pregunta o quiere interactuar con nosotros y estamos en un momento en el que esa piedra en el zapato, llámese por un problema, un malestar físico, le estamos dando más potencia a esa parte que nos está desarmonizando y en consecuencia, desafortunadamente a veces llegamos a tratar mal a la gente. Entonces, al momento de percatarnos que tenemos una situación que desarmoniza, la estructura aquí es desprender esa piedra. Quitar la piedra del zapato es darme cuenta que hay un problema. Limpiar el calcetín para poder colocar el zapato de nuevo es
ya me di cuenta de lo que sucedió. Evito que a otra persona, hacerle un daño a otra persona a causa de lo que yo estoy sintiendo. Y como consecuencia, si ya comprendí lo que está sucediendo, lo puedo solucionar, pero también evito hablarle mal a otra persona. Trato de hablarle lo mejor posible porque es diferente al problema que está teniéndose con la piedra. No sé si más o menos pude responder a la pregunta. Ok, bueno, esa era la última que tenía aquí en el foro. No sé, gran maestro, ¿tienes algo? No, yo solamente, las preguntas muy interesantes, súper inteligentes y muy apropiadas al tema que estamos tratando, Eli. Espectacular la respuesta. Hay una pregunta que me llamó la atención, que un frate decía que si el poder de la palabra podía sobrepasar dijo algo así como una ley cósmica que es la ley del karma. Algo así dijo, no me acuerdo muy bien cómo fue la expresión. Hay que tener en cuenta que el karma es algo vivo, es algo que está cambiando cada instante de nuestras vidas. El karma es una ley de causa y efecto, pero también es una ley de aprendizaje. Cuando uno aprende algo y el karma desaparece. Cada vez que uno aprende el karma desaparece. Entonces, es importante de que no es una ley, no es un destino, no es algo que nos va a suceder, puede alterarse y la palabra lo cambia. Recordemos el poder de los rezos, por ejemplo, cuando la gente reza, o el poder de la oración, o en la Biblia, el Viejo Testamento, tenemos el poder de los salmos. O sea, son poderes que tiene la palabra. Y el karma no es algo blanco y negro, es una ley que está cambiando cada minuto de nuestras vidas. Está modificándose. Y hay karma muy bueno que uno va fabricando también. No todo el karma es malo. Hay karma muy bueno que uno va acumulando a través de los méritos de las buenas acciones. También produce la ley de causa y efecto, no solamente trabaja en el aspecto negativo de nuestra vida, sino también trabaja en el aspecto positivo de nuestra vida, ¿verdad? Bueno, yo creo que Eli, yo creo que en un futuro te podemos llamar otra vez, ¿verdad? Con todo gusto, venerable maestro. Así que ve preparando algo por ahí porque la verdad que el tema está interesante y muchas gracias. Sí, ha gustado muchísimo.